Noticias de Bolivia de hoy, 14 de octubre. Comunidad Ciudadana considera un duro revés para el gobierno la anulación de ley antilegitimación. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, consideró que es un duro revés para el gobierno de Luis Arce su decisión de anular el tratamiento del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este es un gran triunfo del pueblo movilizado, de los gremialistas, de los profesionales, de los mineros, de los empresarios y del conjunto de ciudadanos que han expresado en las calles su rechazo a esta ley que estaba avasallando derechos y garantías constitucionales, afirmó. Con el fin de frenar las protestas, el gobierno decidió anular el debate del proyecto de norma, reveló la tarde de este jueves la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Escuchando sus preocupaciones, sus temores, hemos decidido retirar este proyecto de ley para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, a la confrontación, dijo la autoridad en una conferencia de prensa que dictó desde la Casa Grande del Pueblo. García Linera plantea revisar impuestos, propiedades y cuentas bancarias para contener a la oposición. Álvaro García Linera considera que los gobiernos populares deben afectar a los sectores que conspiran, revisando sus impuestos, propiedades y cuentas bancarias desde la administración del poder. Quien fuera hombre fuerte de Evo Morales sugiere mantener una convivencia táctica y de desplazamiento con los sectores del empresariado privado, para luego, desde el Estado, rebasarlos y llegar a la posibilidad de la democratización de esa riqueza. En una entrevista con Jacobin América Latina, en la que fue presentado en la nota como uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos, la ex autoridad señaló: no puede simplemente contemplar o asumir la actitud de dejarlos seguir con su conspiración. Revisa sus impuestos, mira sus propiedades, sus cuentas bancarias. Tienes un menú de opciones de gobierno con las cuales atemperar y contener ese tipo de acciones. En dicha conversación, en la que volvió a repasar los hechos registrados en Bolivia en 2019, García Linera acusa a los empresarios de haber sobornado a oficiales y mandos medios de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas para sumarse al golpe de Estado. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Como órgano ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto de ley. Muy buenas noches, y precisamente sobre este tema escuchemos lo que dijo el ex dirigente de la Corte del Alto, Roberto de la Cruz. Para los aymaras y quechuas, el comunismo, el fascismo de Venezuela y Cuba no va a llegar a Bolivia, Janiwa Manancancha. Pese a eso, ustedes han insistido. Ahora nosotros, después de que ustedes fracasaron, retiraron el proyecto de ley, estamos celebrando en el Alto. La ministra de la Presidencia señaló que ante las dudas de la población, el gobierno nacional decidió retirar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Hemos decidido retirar este proyecto de ley para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos. La ministra de la Presidencia argumentó que el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas responde a la mala información que manejó la oposición. Como una excusa para instalar la desinformación, como una excusa para sembrar temor entre sectores populares del pueblo boliviano. La ministra aseguró que el gobierno trabaja escuchando al pueblo, reconoció que hubo fallas en la socialización del proyecto de ley. Reconocemos que ha habido fallas en la socialización de este proyecto de ley, en el objetivo de este proyecto de ley. Y desde Comunidad Ciudadana aseguran que el retiro de este proyecto de ley es un triunfo del pueblo boliviano. Hay que tener claro que esta es una gran victoria para el pueblo boliviano.
Felicidades a ti que estás en tu casa, a ti que te has movilizado, a ti que has hecho un paro. Gracias a los sectores sociales. La oposición recibe con agrado la decisión del Ejecutivo, el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Este es un gran mensaje al pueblo boliviano. El pueblo boliviano no tolera imposiciones. El pueblo boliviano no tolera que vulneren sus derechos. Un pueblo boliviano informado, un pueblo boliviano estructurado, un pueblo boliviano unido puede derrotar a cualquier tipo de autoritarismo. El diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana indica que el objetivo es continuar atentos y revisar algunas leyes que, como la oposición califica, serían anticonstitucionales. Tratamiento de la ley de derechos reales entre las cuestionadas, la ley de ascensos policiales, la ley de ascensos militares, que es otra de las leyes que está avisada. Por su parte, el Movimiento al Socialismo indica que el retiro del proyecto de ley no significa que no se seguirá socializando con algunos sectores. Y una vez que entiendan, si ellos quieren así, lo haremos, pero sin embargo el gobierno nacional se caracteriza de gobernar escuchando al pueblo. Y antes de retirar este proyecto de ley, la decisión asumida por el Ejecutivo, esta mañana en la ciudad del Alto, el ministro de Economía intentó un proceso de socialización con diferentes sectores en esa urbe. Así se desarrolló el encuentro de sectores sociales en la ciudad del Alto, centro de convenciones, lugar hasta donde llegó el ministro de Economía y la directora de la UIF para socializar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Esta ley, este proyecto de ley amenaza al solo sospechar ya estuviéramos procesados. No nos estamos cerrando a ningún tipo de... Lo que estamos tratando de explicar es en su momento cómo se pensó, se diseñó. Los sectores sociales cuestionaron al menos 7 artículos. El más polémico fue el artículo 22 de confidencialidad. Endurezcan, está bien, pero no a la mayoría de la población que vivimos del día. No es para que nos jodan al pueblo. También se cuestionó cuándo o qué monto en específico se considera fortuna, duda que no pudo ser respondida por las autoridades presentes. ¿Desde qué monto se considera fortuna? Hay una parte que diga desde 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Los montos, lo que pasa es que aquí no estamos haciendo una catalogación de qué es fortuna y no. Esta no es una ley recaudatoria, no es una ley para... No es una... Vamos a analizar esa posibilidad consultando a establecer un monto. Podría ser una de las posibilidades. No está cerrado eso. Se va a analizar. Tras 3 horas de socialización del proyecto de ley, los sectores sociales determinaron exigir su anulación, adelantando medidas de presión. Mientras tanto, el alcalde de La Paz considera que esta es una victoria de toda Bolivia, la anulación de este proyecto de ley. Asegura también que el gobierno tomó una decisión acertada al archivar la norma. Ha ganado el pueblo boliviano, ha ganado el gobierno, ha ganado el presidente Arce. Esas son las palabras del alcalde Arias respecto al retiro del proyecto de ley contra la legitimación. Dice que representa una victoria para todo el país. Es un antecedente de lo que siempre hemos hecho los bolivianos. Escuchamos, atendemos, somos pacientes, pero cuando vemos que hay algo que atenta al bien común, reaccionamos. Y eso es lo que tiene que aprender todo gobernante. Reconocer que el gobierno nacional, en este caso a la cabeza del presidente Arce, ha tomado una muy buena decisión en vez de seguir llevando la convulsión al país. Considera que es momento de bajar la tensión desde todos los ámbitos. Todos debemos bajar la guardia. Hay una agenda común que va por la salud, que va por el empleo, que va por atraer inversiones. Esa es la agenda, creo yo, que necesitamos los bolivianos y por lo tanto ahí deberíamos sentarnos cívicos, deberíamos sentarnos empresarios, gobiernos, y avanzar en una sola línea. Arias es una de las autoridades que en su momento apoyó el paro del pasado lunes en contra del proyecto de ley. Ante el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, el CONADE se declara en alerta y suspende sus movilizaciones. Manuel Morales, miembro del CONADE, asegura que la lucha no termina. Aún hay denuncias y procesos en defensa democrática. Tenemos pendiente todo el tema de la agenda de la libertad de los presos políticos, tenemos la agenda de la reforma de la justicia, pero también el apoyo que hemos estado haciendo a los pueblos indígenas del Beni que están en Santa Cruz de que sean tratados. Entonces, para nosotros, para el CONADE, para las plataformas y esta alianza con los partidos políticos y los comités cívicos, la agenda todavía continúa y vamos a trabajar a partir de ahora en eso. En relación a las movilizaciones programadas por CONADE y otros sectores, quedan suspendidas. Podemos ir a una medida de presión como el paro. Yo quiero ser categórico en eso. El CONADE, una vez que el gobierno ha retirado, ya no va a alentar el paro de 48 horas.
Lo que sí asegura Morales es que continuarán con una campaña internacional denunciando las vulneraciones de los derechos civiles. Y según asambleístas de Creemos, el procedimiento para el retiro de esta normativa es un informe que debe enviar el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa. El diputado de Creemos, Erwin Bazán, indica que el procedimiento para retirar el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas es por medio de un informe hacia la Asamblea Legislativa. La manera de retirar este proyecto de ley es que el propio presidente Luis Arce envíe nuevamente una carta al vicepresidente David Choquehuanca pidiéndole el retiro de esa ley. De lo contrario, solo son anuncios, según Bazán, para evitar movilizaciones. No bajemos la guardia, que no bajemos los brazos y esperemos en las próximas horas que el presidente del país retire definitivamente esta ley. De lo contrario, las movilizaciones deben mantenerse con total seguridad. Noticias de Bolivia de hoy.